Muy buenas tardes, Dios me le bendiga, amigos y hermanos que están en sintonía en su Radio Torrente de Vida 89.3 FM. Yo soy tu amiga, tu hermana, la pastora Betania Figueroa, y esta es tu programación Dios te ama. Y estamos aquí en esta hermosa tarde para compartir la palabra de Dios y para así poder crecer más en ella. Le damos gracias a los amigos y hermanos que siempre están en sintonía. Le amamos mucho en el amor de Cristo y quédate ahí porque hay bendición para tu vida. Te exhorto conmigo en esta hora que sí, por favor me puedes acompañar a comenzar con una oración especial para que así el Padre Celestial nos guíe en todo lo que vamos a hacer en este día y así su palabra fresca, renovadora como manantial de agua fresca, sacie nuestras almas y nos oriente y nos guíe a saciar a otros a través de ella. Oremos por favor. Padre, yo te doy gracias, te bendigo y te glorifico. Padre, te entrego esta tu programación, Dios te ama, guíanos, dirígenos, enséñanos, redargúyenos, capacítanos, llénanos de ti en esta hora. Yo te doy gracias, Padre, por el privilegio y el honor de cada uno de mis hermanos poder estar en sintonía, Señor, y que ellos escuchen tu radio, Torrente de Vida. Señor, ayúdanos a ser oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor. Te damos gracias por ella, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La oración. ¿Qué es la oración? La palabra oración significa hablar con Dios. Es el privilegio que tenemos nosotros de comunicarnos directamente con Dios. Es el privilegio que usted y yo tenemos de comunicarnos con Dios. La palabra oración significa también un diálogo. Diálogo es una conversación. ¿Por qué debemos de orar? ¿Cuáles son las razones por las cuales debemos de orar? Primera razón por la cual debemos de orar es porque fortalece nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Es conversando con el que estamos, así que mientras más conversamos con Él, más dialogamos con Él, nuestra relación se fortalece. Segunda razón por qué debemos de orar es que al orar es satisfecha la necesidad interna que tenemos de estar cerca de Dios. No sé si le ha pasado, pero cuando usted ama a alguien y usted quiere crecer más en esa relación con esa persona y necesita estar con ella, usted conversa, usted habla y es satisfecha esa necesidad de estar con esa persona. De igual manera, cuando nosotros oramos o hablamos con Dios, eso nos satisface la necesidad interna que tenemos de estar cerca de Él. ¿Por qué debemos de orar? El punto 3 es un medio de conocer también la voluntad de nuestro Padre Celestial. Si no hablamos con Él, si no conversamos con Él, si no tenemos una intimidad con Él, nunca vamos a poder comprender ni entender su voluntad. Solamente así vamos a poder conocer su voluntad. Otra cosa de por qué debemos de orar es que a través de la oración es una manera de aliviar nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestros miedos. El Señor nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo lo voy a hacer descansar. Y al llegar a Dios implica esto, venir a Él y depositar estas preocupaciones en Él a través de la oración, hablando con Él, conversando con Él. También nos fortalece para resistir las cosas que nos llevan a desobedecer a Dios. Y aquí estamos hablando de las tentaciones. Nos da la fuerza para nosotros vencer aquellas cosas que se levantan, que nos quieren impedir un crecimiento, que nos quieren impedir que nosotros obedezcamos a Dios. A través de la oración nosotros somos fortalecidos en Dios y podemos vencer las tentaciones. Otra razón por qué debemos de orar es que nos permite recibir la respuesta de nuestras peticiones. Solo aquel que pide puede recibir. Y el Señor nos dice, pide que te quiero dar. Pero tenemos que pedir. ¿Y cómo vamos a pedir? Hablando con Él, expresándole nuestras peticiones. Y podemos ver las cosas que nos rodean de una manera diferente. Como Dios la quiere
que la veamos. Muchas veces tenemos algunas preguntas, a veces estamos turbados, a veces estamos preocupados, a veces tenemos una idea, queremos hacer algo y venimos a orar con Dios, conversar con Dios, y mientras conversamos con Él renueva nuestros pensamientos porque estamos descargando esas ansiedades, esos miedos, esas preocupaciones, esas ideas que tenemos, la traemos delante de Él, ¿verdad? Y Él viene y renueva nuestros pensamientos y podemos entonces visualizar y ver de una manera nueva y fresca aún esas ideas que le estamos presentando, aún esas inquietudes, esas preocupaciones, esos miedos, esas angustias. Entonces, por eso el Señor nos manda y nos instruye en esta hermosa tarde que tenemos que hablar con Él y orar. Otro punto que vamos a ver con referencia a la oración es cómo orar. Cómo orar. Y aquí vamos a entrar un poquito más de lleno en otros detalles. Lo primero que vemos es que cómo debemos de orar es hablar y escuchar. Como dijimos, es una conversación. No es solamente nosotros que vamos a hablar. No, tenemos que tomar un tiempito en el momento en el cual estamos hablando con Dios, conversando con Él, para hacer silencio y escuchar lo que Él nos tiene que decir. Muchas veces hacemos silencio y Él nos dirige la palabra, a saber qué hacer a través de ella, o la respuesta de lo que estamos hablando, o lo que Él nos quiere decir, qué es lo que nos quiere comunicar. Entonces, para poder escuchar, recibir lo que Él tiene para nosotros, tenemos que hacer silencio. Es tomarse ese tiempo para escuchar a Dios. ¿Cómo orar? Y aquí es algo muy esencial, una herramienta muy importante, es que nosotros no podemos impresionar a Dios. Muchas veces como nuevos creyentes o amigos, vemos personas que oran y uno dice, ay, qué lindo ora esa persona, qué precioso, mira qué palabras tan preciosas utiliza y dice cosas, wow, me gustaría orar como esa persona. Pero si usted no tiene el vocabulario ni entiende lo que esa persona dice, lo que le recomendamos es que sea sincero, abra su corazón y sea sincero a Dios, sea honesto y sea humilde. Venga con toda humildad, con todo respeto, con toda sinceridad y honestidad delante de la presencia de Dios, y Él escuchará su oración. Él dice que le gusta escuchar las personas que se humillan. Él las recibe, ¿verdad? Él las abraza, Él escucha, Él presta atención a los humildes, a los que tienen un corazón sincero. Oh, el Señor no lo aparta de su presencia. Aquellos que son honestos, que con sus palabras, con su lenguaje vienen y dicen, Señor, mira esto, mira aquello, mira lo otro. Y con toda honestidad y sinceridad, Dios se complace, Dios se agrada, Dios le gusta que le hablemos con sinceridad. Y cuando en un futuro usted aprende esas palabras tan grandes y tan bonitas que los demás dicen, entonces usted la dice. Pero mientras tanto, sea honesto, sea sincero y sea humilde cuando usted hable con Dios. 3 cosas esenciales de cómo orar, importantísimas de cómo orar. Primero es que cuando usted vaya a orar o a hablar con Dios, le dé gracias. Darle gracias a Dios por todo. Tener pendiente que va a hablar y va a escuchar. Tener pendiente que sea sincero, que sea honesto y humilde, pero que a darle gracias a Dios por todo, darle gracias a Dios por su familia, darle gracias a Dios por su vida, darle gracias a Dios por lo que tienes, por lo que no tienes, por lo que conoces, por lo que no conoces, darle gracias a Dios por todo, por el alimento, por la casa, por el vestido, darle gracias a Dios por todo, aún por aquello que tú anhelas y no lo tienes, darle gracias a Dios porque Él es el que te ha provisto todo lo que necesitas. Entonces, con corazón agradecido, tú vienes y le dices gracias. Gracias, Padre Celestial, por tus bondades, por la vida que me das y por las bendiciones que derramas sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mi familia, Señor, sobre mis vecinos, en mi iglesia, en mi trabajo. Gracias. Lo segundo de cómo orar es confesar nuestras faltas y nuestros pecados, pedirle perdón. Es necesario, es imprescindible venir delante de la presencia del Señor
con gratitud, pero también diciéndole perdóname porque hice tal cosa, porque dije mentira, porque engañé, o aún sin nosotros saber por qué hemos faltado, venimos a pedirle perdón. Porque no sé si se ha dado cuenta que cuando nosotros ofendemos a alguien, hasta que a veces no le pedimos perdón, no podemos tener una relación libre, una comunión cercana, una comunión sincera, una conversación de honestidad, hasta que no venimos y le pedimos perdón cuando ofendemos a alguien. De igual manera con nuestro Padre Celestial, cuando le ofendemos, cuando le faltamos, cuando decimos cosas que no están dentro de su voluntad y venimos a querer hablar con Él, Él no está de acuerdo con eso. Tenemos primeramente que pedirle perdón. Tercero, ¿cómo orar? Dile a Dios que tú lo necesitas, que te ayude y que te dé la capacidad para hacer su voluntad. No tienes que durar mucho, pero expresa lo que tienes en tu corazón y Él te entiende, aunque nadie más te entienda. Amén. Muchas veces hay personas que no nos entienden, nuestros hijos no nos entienden, nuestros padres no nos entienden, nuestros hermanos no nos entienden, nuestros pastores, nuestros líderes no nos entienden, nuestros vecinos no nos entienden, nuestros jefes no nos entienden, pero sí tenemos a uno que escucha cuando le hablamos y entiende todo y cada una de las partes de lo que está pasando en nuestras vidas. Así que vengamos a Él con un corazón sincero y expresemos todo porque Él sí nos entiende. Ahora vamos a pasar de qué hablar con Dios. ¿Qué debemos de hablar con Dios, verdad? Buena pregunta. ¿Qué voy yo a hablar con Dios? ¿Qué debo de hablar con Dios? Bueno, tenemos que hablarlo todo, ya que Él todo lo entiende, y el que todo lo suple, y el que todo nos ayuda y nos da la capacidad para hacer las cosas correctamente. Pues debemos de hablarle todo, debemos de hablarle las cosas bonitas, las cosas feas, las cosas grandes, las cosas pequeñas, las cosas importantes, las cosas insignificantes, porque Dios te ama, Dios te anhela que tú expreses todo lo que tú tienes a Él. Y Él le agrada cuando venimos sinceramente, venimos a Él y le decimos, mira, me pasa esto, aún sean cosas feas, Señor, no puedo con esta situación, o estoy contento por esto y aquello y lo otro, Señor, gracias. Él le gusta que en todo momento, en momentos de alegría, en momentos de tristeza, en momentos de victoria, en momentos en que nos sentimos derrotados, en momentos de abrazos, de gozo, en momentos de rechazo, en todo momento Dios le agrada que hablemos con Él. Él se complace en que nosotros tengamos esa comunicación linda y perfecta con Él. Entonces, ¿dónde vamos a orar? Podemos orar y te es permitido orar en la iglesia y fuera de la iglesia. No te limites a orar solo en tu casa. Puedes orar en la iglesia y fuera de la iglesia. Puedes orar con otras personas y a solas. No te limites solamente a orar a solas. También puedes orar con otras personas. Puedes orar en grupos pequeños y puedes orar en grupos grandes, en grandes servicios de la congregación, en la iglesia, en el templo donde vas, pero también pueden en grupos pequeños, en los hogares, puedes hacerlo. ¿Dónde más puedes orar? Bueno, en la bañera, en el carro, en la escuela, en el trabajo, donde quieras. En todo lugar debes de orar. En todo lugar puedes hablar con Dios. Nada te limita a hablar con Dios. Y por último, ¿cómo orar? ¿Dónde? O sea, el lugar, ¿en qué manera? De rodillas, parado, acostado, postrado, etcétera, etcétera, etcétera. No hay una postura específica para hablar con Dios. Muchos utilizan el postrarse, en arrodillarse, y es excelente como una actitud de reverencia, tirarse al suelo como una actitud de humillación delante del Señor. Pero porque tú no estés arrodillado, no dejes de hablar con Dios. Si tú estás trabajando y no te puedes arrodillar, habla con Dios. Si estás en el carro y no te puedes arrodillar, habla con Dios. Si estás en la escuela y no te puedes arrodillar, habla con Dios. No te limites a una postura específica. Y cuando sientas el anhelo de humillarte, de postrarte, hazlo. Pero no te limites a conversar con Dios, porque Dios quiere que tú hables en todo tiempo, en toda hora con Él. ¿Qué más podemos ver con referencia a la oración?
¿Y qué de las oraciones no contestadas? ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos con Dios, le pedimos cosas, conversamos cosas con Él y no vemos el resultado de esas peticiones, de esas oraciones, de esas conversaciones que tenemos con Él? La palabra nos enseña que todas las oraciones son contestadas, todas. No hay una que no sea contestada, todas son contestadas. Todas son contestadas con un sí o un no. Puede ser que no es el tiempo para darte tu petición o algo interrumpe o impide tu oración. Sí, te la voy a dar y ves el resultado. No, no te lo voy a dar porque no es para ti o no es el tiempo. Pero siempre Dios contesta nuestras inquietudes, en nuestro momento de comunicación. Dios siempre nos responde, siempre nos responde. Ahora vamos a ver qué puede interrumpir nuestras oraciones. ¿Qué puede interrumpir nuestras oraciones? O sea, ¿qué puede interrumpir que nosotros conversemos con Dios? ¿Qué puede ponerse en el medio para impedir que podamos conversar con Él? Y hablamos un poquitito de esto previamente, ¿verdad que sí? Estuvimos tocando un poquito el tema de que a veces cuando estamos en desagrado con una persona o hemos herido o maltratado a esa persona, no tenemos la confianza hasta que no pidamos perdón. Pues lo primero es que pecado sin confesar, ofensas delante de Dios, que creemos que Dios no la ve, pero Dios la conoce. El pecado, la desobediencia, el vivir una vida contra la palabra de Dios nos impide tener una relación íntima y tener esa comunión libre de hablar con nuestro Padre Celestial. Segundo, desobedecer la palabra de Dios. Por ejemplo, la falta de perdonar a otros y la duda, dudar que Dios va a hacer algo. Muchas veces venimos delante del Señor a hablar con Él, ¿verdad que sí? Pero tenemos enemistad con alguien, tenemos contienda, tenemos desacuerdos, tenemos odio, resentimiento con alguien, ¿verdad? O con algunas personas. Eso nos impide tener una conversación. Desconéctate de ese mal, pide perdón, arregla tus relaciones para que puedas recibir, seas una persona capaz de recibir algo fresco, una respuesta fresca. También la duda. Muchas veces nosotros venimos y decimos, Dios, yo sé que tú me puedes ayudar. Bueno, tal vez sí, tal vez no. No se debe de dudar. Nunca debemos de dudar delante del Señor. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Si algo pedimos delante de Él, con toda certeza y seguridad vamos a recibir una respuesta. No hay duda en que Él nos va a contestar. Va a ser sí, va a ser no o ahora no. En un futuro te voy a entregar lo que me pediste. Siempre Dios nos contesta. Así que no debe de haber duda cuando nosotros hablamos con Él. Debe de haber una certidumbre de que Él tiene sus oídos prestos, atentos a escuchar tu palabra. Así que no debe de haber una falta de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que no cree en Dios y no cree que Dios existe, no puede creer que Él es el que da bendiciones, el que proviste de salvación, el que te puede dar lo que necesitas. O si tú no crees en Él, si tú no tienes una seguridad de que Él existe, entonces vas a pedir sin esa certeza y Él va a decir, pero tú no confías en mí. Yo no puedo darte lo que tú necesitas. Tienes que entregar todo corazón, toda libertad para que puedas recibir lo que anhelas. Otra cosa que interrumpe nuestras oraciones son motivos falsos, hipocresía, pretender manipular a Dios. Y yo quiero dar un pequeño testimonio que siempre lo comparto con los nuevos creyentes. Y cuando yo era nueva creyente, yo estaba pasando por un proceso fuerte en el cual me quedé sin cama de dormir. Entonces yo me acostaba en el piso y un día me tiré al suelo de rodillas y empecé a decirle, Dios, oh poderoso, santo rey, ayúdame, tú sabes mi condición. De una manera parece un teatro, yo parecía una actriz de novela, pidiendo esta oración con un drama y con palabras grandes y todo esto. Y yo pude percibir en mi espíritu cómo Dios me decía, cuando tú acabes de hacer tu show, tu espectáculo, y tú quieres hablar conmigo, tú me avisas. Cuando tú acabes, ¿verdad? Y me trajo a la memoria como cuando un niño que tú tienes y empieza a molestar y a hacer berrinches. Y él lo que tiene que hacer es solamente venir a ti y decirte, necesito un vaso de agua, tengo hambre. Y en ese momento dije, wow. Y desperté y reaccioné y dije, Señor, perdóname.
entré en mi sentido, dejé de estar manipulando a Dios, dejé de tratar de manipular a Dios con hipocresías y palabras grandes, movimientos con las manos y tirada al suelo y con lágrimas ficticias. Y le dije, Señor, perdóname, ¿verdad? Yo puedo venir contigo y hablar sinceramente. Y ahí conversé con Dios y Él me dio la respuesta que yo necesitaba a ese momento de crisis que yo estaba pasando. Y pude entender que yo no podía venir con hipocresía ni con manipulación, pretender manipular a Dios, porque nadie manipula a Dios, Él conoce nuestro corazón. Y ahí Él me dio una lección. Y a través de esto yo lo quiero compartir, porque tal vez hay alguna persona que está tratando de manipular o tal vez de hipócritamente traer una oración grande y elaborada y lágrimas y espectáculo delante de la presencia del Señor. Y Dios lo que te está diciendo en esta hora es: ven con sinceridad, ven con honestidad, ven con humildad y abre tu corazón delante de mí. Eso el Señor tal vez le está diciendo a alguien en esta hora. Así como me dijo en aquella vez: yo te motivo a que no le hagas show ni hipocresía, porque no vas a recibir nada de parte del Señor. Él está esperando que tú vengas con sinceridad, que ponga a un lado el papel, el drama, el altitismo, la hipocresía, y venga con un corazón sincero y le explique lo que hace falta, y Él te va a ayudar en todo lo que tú necesitas. Otra cosa que interrumpe nuestras oraciones, el pedir cosas que contradicen la Biblia. Cosas que contradicen la Biblia. Un ejemplo, nosotros no podemos pedir que el vecino nuestro que no nos agrada, que la esposa que nos está dando dolor de cabeza, los hombres, los esposos que son persistentes en sus opiniones, los hijos que quieren hacer su voluntad, desearle un mal a ellos, decirle que el Señor lo mate. No podemos pedir por eso, no podemos pedir que Dios derrame su ira sobre su pueblo Israel, porque eso está en contra de la palabra. Tenemos que pedir bendición, tenemos una lengua, tenemos una conciencia, tenemos un vocabulario dado por Dios para bendecir y no para maldecir. Tenemos que bendecir a nuestros prójimos, aun ellos no hagan mal, para que el Señor tenga misericordia de ellos, de igual manera como Dios ha tenido misericordia con nosotros. Entonces, toda aquella oración que es para hacerle daño a otra persona y está en contra de la Biblia, no vamos a recibir esas peticiones. De manera hipócrita, queriendo manipular a Dios, no van a ser contestadas. También con desobediencia a la palabra, falta de perdón o dudar, no tener fe, también no vamos a recibir respuestas que necesitamos. Y cuando tenemos pecados sin confesar delante de Dios o delante de otros, también esos interrumpen nuestras oraciones. Qué hermoso es nuestro Dios, que nos ha dado el privilegio en esta tarde de poder hablar un poquito acerca de la oración, sobre lo que es la oración, por qué debemos de orar, cómo orar, qué hablar con Dios, dónde y cómo, qué pasa con las oraciones cuando no son contestadas y que irrumpen nuestras oraciones. Qué hermoso es nuestro Padre Celestial, que nos da estas instrucciones. Y a ti, mi hermano y mi amigo, que no sabías esto, Dios te lo dio para que tú te deleites en Él y aprendas más de Él. Y tenemos una vez más el verso para que te aprendas, el que tal vez se sintonizó un poquito tarde. Tenemos un verso bíblico para aprender para la próxima semana. Y lo tenemos en Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses capítulo 4, verso 6. Y la palabra de Dios dice de esta manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. En otra versión del lenguaje actual dice así: no se preocupe por nada, más bien oren y pidan a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Entonces, en esta hora vamos a orar, a hablar con Dios, darle gracias por esta programación que nos ha permitido transmitir, dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes, con acción de gracias y sabiendo que Él escucha cada una de nuestras peticiones. Vamos a darle gracias y quiero orar por los amigos y los hermanos que están pasando por dificultades diferentes. Hoy me uno contigo en oración para pedirle a Dios que Él te pueda abrir tu entendimiento para que puedas hablar más con Él. Y si alguien tiene pecado, quiere entregarle su vida a Cristo, si alguien quiere confesarse, si alguien quiere retomar la oración, en esta hora vamos a orar juntos. Padre, yo te bendigo, te alabo, te ensalzo, te glorifico. Gracias por tu programación. Dios te ama. Gracias por esta palabra, Señor, preservada para este día. Padre, te bendigo, te doy gracias, te honro, te glorifico, te alabo, te ensalzo. Gracias, Padre Santo, porque tuyo es el poder, tuya es la autoridad, tuya es la gloria eternamente y para siempre. En esta hora
nos humillamos delante de ti, reconociendo, Padre Santo, nuestras faltas, nuestras ofensas delante de tu presencia. Mira la falta de mis hermanos, mira la falta mía, la de mis amigos, Padre Santo. En esta hora te pedimos perdón por cada una de ellas. Oh Señor, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos en nuestras necesidades, ayúdanos, te necesitamos. Padre Santo, anhelamos tu voluntad. Quita de nosotros toda piedra de tropiezo, toda artimaña de Satán, Señor, la reprendemos en el nombre de Jesús. Todo principado, toda potestad, toda hueste de maldad en las regiones celestes, Padre Santo, en la tierra, en este territorio, lo llevamos cautivo a la obediencia en Cristo. En esta hora lo atamos y lo reprendemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, queremos que tu poder se establezca en nuestras casas, que tu poder se establezca en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, glorifícate. Oh Padre, derrama tu gloria sobre cada familia, sobre cada amigo, sobre cada hogar, sobre cada negocio, en el nombre de Jesús, sobre cada iglesia, sobre cada pastor. Te lo pedimos, por favor, en esta hora. Danos lo que necesitamos, oh Señor, y quita y arranca de raíz lo que no necesitamos, oh Señor. Sácalo fuera de nosotros, renuévanos en ti. Te damos gracias. En esta hora hacemos un pacto contigo, Señor, de que vamos a orar, Padre Santo, en todo tiempo, en toda hora. Oh, bendito es el nombre de nuestro Dios, que no nos vamos a limitar solamente a estar fuera dentro de la iglesia, que no nos vamos a limitar a estar con personas o a solas, Padre Santo, que donde quiera que estemos vamos a estar hablando contigo, comunicándonos con nuestro Padre Celestial y escuchando tu dulce voz. Yo te doy gracias, Padre, te glorifico. Gracias por este privilegio que nos has dado en esta hora de poder compartir tu hermosa palabra, Señor. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la honra. Gracias por permitirnos comunicarnos contigo y saber, Señor, que tú estás presto para escuchar, Señor, cada una de nuestras peticiones, para entrar en una conversación con nosotros. Padre, te doy gracias, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos y mis amigos, hasta aquí fue su programación Dios le ama. Para mí fue un honor, un privilegio poder compartir con ustedes en su programación Dios le ama, aquí en su Radio Torrente de Vida 89.3 FM. La próxima semana le pido por favor que sintonice su programación de 4 a 4:30 martes, y estaremos compartiendo una jugosa, poderosa palabra de Dios. Pero retenga esto en su corazón. Venga delante de la presencia del Señor con toda oración y ruego, con acción de gracias, y escuchará cada una de sus peticiones en el tiempo preciso establecido por Dios. Nos vemos la próxima semana. Le amo mucho en el amor de Cristo, y que Dios continúe bendiciendo su vida de una manera rica y abundante. Adiós. Me hace